Hola amigos, bienvenidos. Esto es Kivita Moyo, un espacio para la interpretación de diseño a partir de transformaciones en patronaje. Antes que nada los quiero invitar que visiten el blog kivitamoyoblogspot.com, donde van a encontrar modelos y transformaciones variadas. Este tipo de chaqueta también está en otras variaciones, en otras opciones. Y por supuesto también los invito a que se unan a mis redes, porque desde allí podemos interactuar mejor. Ustedes pueden tener un diálogo más directo en algún tipo de consulta que quieran hacer sobre modelos o sobre el trazado en sí. Los invito a que se suscriban, que compartan este video y por supuesto me regalen sus lindos likes. Hoy vamos a analizar este modelo sugerido por uno de ustedes desde el grupo Kivita Moyo en Facebook. Se trata de un vestido, pero en realidad cuando lo vemos a simple vista parece una chaqueta. Es en color negro, así que cuesta un poco ver los detalles, ¿sí? En la computadora no se ve tan claro, pero puedo notar, si vemos aquí un acercamiento, justo donde está pasando ahora el puntero, hay un corte aquí, ¿sí? De chaqueta, o sea, sería un corte francés o corte Dior, corte princesa, para entallar la prenda. Vemos que sigue, baja, ¿sí? Y llega hasta la parte inferior. Tiene un cruce, o sea, no va en el centro, sino que se traslada el cruce de la prenda hacia el lateral de la izquierda. Tiene aquí unos bolsillos ojal o militar, pero realmente no sé si es un bolsillo o es un aplique, es un adorno. Bueno, vemos los botones de cruce y la característica más interesante es que tiene, esto sería un cuello smoking, pero tiene una variante. Primero que es mucho más larga y llega casi a la primera cadera, ¿sí? Es bastante largo este cuello smoking y tiene un corte aquí en sesgo, así, de esta forma, ¿sí? Le han colocado un color contrastante, pero lo importante no es esto, sino que si bien está hecho con un cruce porque está abierto, aquí, vemos aquí la modelo que tiene una abertura, sí, en realidad la abertura no está en el frente, sino que está en la parte posterior. Esta foto me la enviaron junto con esta, es la misma publicación del lugar donde ofrecen este vestido, que tiene un cierre en la parte posterior. Entonces tenemos dos posibilidades. Una, hacerla como se ve aquí, como lo propone la persona que vende este vestido, que le coloca un cierre en la parte posterior, o bien hacerlo realmente con el estatus de chaqueta. ¿Cuál es la diferencia? La terminación. Yo le tengo que poner la entretela en el frente, hacerle del estatus de sastrería. La entretela en el frente, la vista, el forro, ¿sí? Los ojales. Sin embargo, de esta otra forma, cuando es un vestido, es directamente un cierre al filo de la prenda. De esta forma yo me evito todo el proceso de la sastrería, que además de ser más exquisita la confección, porque la confección de sastrería es alta costura, es mucho más rápido. Yo les voy a mostrar la transformación para lo que me sugirieron, que es con el cierre. Si ustedes no quieren hacer con el cierre, directamente hacen el escote y el cuello todo en una sola pieza y lo confeccionan sin una costura, o sea, la costura trasera va a estar, pero no va a tener ahí el cierre, y lo arman como si fuera una chaqueta. Como siempre, cuando empezamos a trabajar en diseño, vamos a utilizar el patrón básico de vestido y desplegado. Tengo que hacerlo con un cruce, por lo tanto uso el patrón delantero desplegado. Es un básico que previamente se ha trazado a medida, se ha probado en la persona en tela, se ha corregido, y entonces sí, a partir de entonces es una plantilla. Yo calco el básico en un papel y lo reservo, no modifico el básico siempre lo tengo como una plantilla. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con la parte delantera de esta chaqueta pseudo vestido. Vamos a comenzar con el escote,
¿sí? Que es cruzado y lo voy a ubicar en la pinza de entalle del lado opuesto, ¿sí? De donde estoy trabajando, en este caso la parte izquierda. Voy a reservar el mismo hombro, ¿sí? Porque esto es un vestido, no es una chaqueta. Si fuera una chaqueta yo tendría que levantarlo un poquito y ampliarlo para la hombrera, pero como esto no es una chaqueta no lo voy a hacer. Voy a conservar la pinza de busto y la de entalle porque con estas pinzas voy a recrear el recorte, corte de oro, corte princesa. Voy a trazar aquí, voy a acercarme un poquito, desde el vértice de la pinza de busto hacia la sisa voy a trazar una línea auxiliar. Aquí la he dibujado curva, pero también puede ser recta, ¿sí? Hasta aquí, y voy a darle aproximadamente 1 centímetro. Esta medida que le estoy dando es una sugerencia, porque si la persona tiene mucho busto, es probable que sea más grande, y al revés, si la persona tiene poco busto, tal vez sea menor. Entonces yo les doy de referencia 1 centímetro, pero en la prueba tal vez esto haya que corregirlo. Desde el vértice de la pinza de entalle voy a trazar una línea auxiliar hasta el bajo, que lo he determinado unos 15 centímetros menos del largo de la falda base. En mi caso, la falda base mide 50 centímetros de largo. Por lo tanto, esta medida también va a variar dependiendo del largo de la persona, porque si la persona es más alta, la falda base seguramente va a ser más larga. Como ven, el trazo es absolutamente simple y básico. Luego voy a trazar un rectángulo en otro corte de papel, como vemos aquí representado, ¿sí? En este color claro, que va a determinarme el cuello. A ver, aquí veo que el cuello es un poco más elevado. Vamos a acercar un poco. Esto va un poquito más arriba. Esto, por supuesto, es a gusto. Le he dado más o menos el ancho de 7 centímetros, ¿sí? Pero, por supuesto, ustedes le van a dar la medida que quieran. Yo tomo de referencia el hombro. ¿Ven? Aquí la distancia casi es la mitad del hombro, así que le he dado la mitad del hombro aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos. Y se ve que el cuello sobresale por encima del hombro la medida, ¿sí? Del cuello trasero, o sea, la mitad del recorrido, la curva del cuello trasero, porque el cuello smoking parte de la delantera y termina en la parte posterior, o sea, va todo unido. Para que caiga un poco más cómodo, para que caiga bien, yo voy a trazar 2 líneas auxiliares en la sección que corresponde al cuello trasero y voy a abrir levemente, no mucho, ¿sí? Si yo lo colocara de esta forma tal cual como está, el cuello debería quedar bien por 2 motivos. En realidad, esta pieza que va a estar en la tela no está al hilo, está levemente sesgada, para decirlo de forma coloquial, ¿sí? Entonces esto me aseguraría que cuando gira hacia la parte posterior se acomoda bien. Pero, ¿qué es lo que pasa? En el cuello de la persona, en el cuerpo quiero decir, a ver, voy a tomar aquí el maniquí de referencia. Esta parte es menos, tiene menos distancia que la base aquí. Entonces puede ser que si yo lo hago completamente recto, cuando doblo el cuello al coser, tire y haga un efecto de tirante. Entonces un poquitito de abertura le daría la posibilidad de que se acomode y que descanse suavemente el cuello sobre el apoyo. De todos modos, nosotros sabemos que este cuello en realidad va a tener un corte aquí. Entonces, es muy probable que se modifique, no cae de la misma forma que lo que sería un cuello real. Pero ustedes, por supuesto, esto lo van a verificar cuando armen la prenda. Además, es importante que a veces hay telas que son bastante amables, se adecúan bien, aunque estén cortadas al hilo, inclusive telas que son planas, de todos modos tienen como una especie
la fibra es un poco elástica y cede y se acomoda. Y sin embargo hay otras prendas que no, que por más que la quiera obligar a que se coloque de una forma, se genera como una posición muy rústica, muy dura. Entonces esto lo tenemos que probar con el patrón y con el tipo de tela que voy a utilizar. Verifiquen si es necesario colocarle pero mínimo, no mucho, mínimo, porque si yo lo abro más, esto se convierte en un cuello baby y no es la idea, porque observen que esto debe quedar elevado. ¿Ven? Esto que se ve aquí paradito así es lo que se genera cuando el cuello está conectado y no tiene mucha curva aquí. Yo originalmente el cuello lo coloco así para trazarlo, pero en realidad un cuello smoking se cortaría de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? En realidad esto no es un verdadero cuello smoking porque tiene un cuello falso, ¿sí? Este cuello es falso, está cosido a partir del escote en B cruzado. No es que viene desde adentro y se convierte en este cuello. En realidad me parece a simple vista que este cuello está cosido, aplicado, digamos. Se puede hacer de las dos formas. Si yo quiero que esto sea un cuello aplicado, entonces, como se ve aquí claramente, en otro color voy a cortar la pieza doble, por supuesto, la voy a aplicar y con la vista o con la forrería voy a sujetarlo y atraparlo con la pieza del vestido. O si no, lo que hago es trazar en color claro la vista, ¿sí? Como se ve tal cual aquí, con la forma del cuello, más un excedente hacia el interior de la prenda, en el hombro y en la cintura, la voy a retirar aquí, y cortar el cuello real en la tela de color oscuro. Cuando esto vuelca y tiene cosida la vista, entonces se ve de esta manera como está aquí. La vista viene desde el interior de la prenda y al volcar se va desde el revés hacia el derecho y se ve blanco. Pero en realidad si yo levantara el cuello, aquí lo levantara en esta punta, se vería la tela negra. Así es como se hace la sastrería clásica. Pero si no se quiere hacer de esta forma, entonces se hace el vestido negro, así con el escote cruzado en B, pronunciado, y entonces el cuello incluido, como se ve ahí, ¿sí? Vamos a suponer, o sea, el cuello aparte. Vamos a suponer que la persona se prueba la prenda y ve que en esta zona, ¿sí?, le queda abierto. En algunos casos hemos visto chaquetas que como que justo a la altura del vértice de la pinza de busto, donde estaría el pezón de la persona, se abre, queda como abierto. Eso no debe pasar, tiene que hacer un quiebre aquí, justo donde está el vértice de la pinza de busto. ¿Cómo se resuelve? Lo que tengo que hacer es, vamos a trazar una línea auxiliar desde el vértice de la pinza de busto hasta el centro del escote aproximadamente, donde ustedes vean que está el problema. Y lo que hago, voy a girar esta pieza, es cerrar el excedente. Vamos a suponer que es 1 centímetro. Yo cierro 1 centímetro de esta forma, acorto el escote, ¿sí?, acorto, y he trasladado, como ven, lo trasladé al recorte. Esto luego va a ser un recorte, no va a ser una pinza. Entonces, si me fijo en la posición del cuello, voy a retirar esto, ¿sí?, he restado al recorrido. ¿Qué es lo que hace esto? Como esto está inclinado, no está al hilo, se adecúa, se acomoda mejor. Cualquier línea inclinada o curva siempre va a formar mejor el volumen en el cuerpo, ¿sí? Se va a adaptar mejor. Como le he quitado 1 centímetro, voy a estirarlo. Cuando yo vaya a coserlo al hombro de la parte posterior, lo voy a obligar a estirarlo. Al ponerse tenso, entonces esa pieza se va a pegar correctamente en el cuello. Por supuesto, debo adaptar el largo de mi cuello que he trazado aquí, lo tengo que adaptar, o sea, le tengo que restar en el recorrido, ahí, le voy a restar el centímetro extra que me va a quedar, ¿sí?, en la ubicación, porque
Esto también se puede hacer en esto, pero aquí va a estar directamente conectado. Cuando yo corto, esto directamente se acorta solo, automáticamente. Y por supuesto, si se va a hacer una pequeña depresión, fíjense que se hace una depresión aquí. Lo que hago es hacerla recta, trazar una línea recta y eliminar esta depresión, porque en realidad no me interesa esto, me interesa que sea más corto, para que luego cuando yo obligue a la tela a que se acomode junto al hombro de la parte posterior, al quedar tensa, obligadamente sujeta mejor el centro del escote, donde está justo la parte protuberante del busto en la persona. Entonces voy a reservar por un momento aquí el cuello, lo voy a dejar ahí en el momento, porque voy a pasar a la transformación del vestido. Voy a cortar, en realidad voy a vaciar la pinza de la sisa y voy a vaciar la pinza del entalle y cortar por la línea auxiliar continuando hasta el bajo, y de esta forma, cerrando mi pinza de busto de esta manera, entonces he creado dos piezas, la pieza, o sea, dividido de esta manera el delantero en dos piezas, la pieza central, que está aquí, y la pieza del recorte. Puedo ver, si ustedes pueden observar, la costura que está aquí, donde estoy pasando ahora el puntero, es la costura de entalle, y el bolsillo no se cosió por encima, sino a un lado. En algunos casos, dependiendo del modelo, el bolsillo queda por encima del corte, pero en este caso no. En realidad, a mi manera de ver, este bolsillo en realidad es parte del diseño, no es realmente un bolsillo, ¿sí? Así sería mucho más fácil colocar el ribete y la tapeta incluida dentro del ribete blanco y no ponerle la bolsa. Obviamente estamos ahorrándonos un paso, lo mismo que pasa con los ojales. Así que entonces ustedes, más o menos a esta altura, observen, aquí está la cintura, y aproximadamente donde estaría por encima de la primera cadera es donde yo voy a determinar dónde colocar el bolsillo. Podría ser también, en realidad, ni siquiera cortada la tela, porque como es falso, yo creo todo el ojal así como está aquí y lo coso de forma falsa, superpuesta. Ahí más o menos, imaginen que esta es la primera cadera, aquí estaría la segunda cadera. En la primera cadera aproximadamente ahí iría ubicado el falso bolsillo, ¿sí? Para trazar la parte posterior vamos a tener el vestido base pero simple, ¿sí? Lo vemos aquí por debajo, la línea en negro es la copia del patrón en un nuevo papel, y voy a respetar las mismas premisas que tiene el trazado de la parte delantera, haciendo una pinza auxiliar desde la sisa, más o menos a la misma altura que le di a la delantera, hasta el vértice de la pinza de entalle, y desde el vértice de la pinza de entalle en la parte de la falda voy a trazar una línea auxiliar hasta el bajo, al que he determinado aproximadamente 15 centímetros más corto de la falda base, que en mi caso mide 50 centímetros, ¿sí? Como vimos en la modelo, la chica que mostraba el vestido, la falda es corta, ¿sí? Bastante corta, es minifalda, y tiene una abertura importante. O sea, esta abertura, donde tiene ya la mano es la cintura, y donde está el bolsillo es la primera cadera. Observen que la abertura llega casi a la primera cadera. Volviendo entonces a la parte posterior, esta es más fácil, simplemente hay que vaciar la pinza, ¿sí?, de la sisa y vaciar la de entalle, cortando por la pinza, con la continuación de la pinza. Me olvidé aquí, déjenme explicarles, aquí le di un extra de entalle de 1 centímetro aproximadamente, ¿sí? Y esto es a gusto. Generalmente esto es mejor porque ajusta más la cintura, es como que se pega el patrón. Si la persona tiene poca cola, o sea, tiene poco glúteo, es muy probable que esta pinza no haga ningún efecto. Esto es generalmente cuando la persona tiene muy marcada la cintura con respecto a la cadera, los glúteos, ¿sí?, la cintura y los glúteos. Bien, ahora lo que nos falta establecer son las vistas, porque como esta prenda no tiene manga, hay que colocarle vistas.
Entonces, para hacerlo, yo voy a tomar la delantera con su recorte y voy a cerrar la pinza de la sisa. Lo mismo pasa con la parte posterior, como si estuviera cosida, para entonces sí calcar en el patrón la vista del tamaño que yo desee. ¿Sí? Aquí tengo en la delantera, que tiene una vista bastante pronunciada, y luego en la parte posterior, como vemos aquí, también he unido el patrón, sin importarme el resto, por supuesto, porque es para desarrollar la vista. Y en la parte del escote, en el trasero, también voy a trazar una vista. La prenda puede ser forrada o no, o sea, puedo terminarla directamente con la vista pulida o la vista pegarla por encima, o sea, aplicársela a la forrería, ¿sí? Entonces, cuando la persona, si en algún momento se abre la prenda, se ve la tela exterior, pero en realidad la prenda está forrada. Eso depende de la confección de cada uno. Lo mismo pasa con la unión. Si yo quiero hacerlo sin forro, puedo dejarla directamente con la overlock, por decirlo así, porque estoy haciendo una confección de modistería. O, si lo deseo, para que sea una confección más de alta costura, cubrir las costuras con una cinta al bies. Con respecto a la vista delantera, voy a mostrarles aquí, la voy a retirar por un momento. Esta vista que está aquí dibujada, en realidad es la que corresponde a este modelo de vestido, donde el cuello en realidad está aplicado. O sea, yo para hacer este modelo con el cuello aplicado, lo que hago es tomar el patrón del cuello y cortarlo doble. Lo coso, ¿sí?, en el filo que está exterior, o sea, lo coso por aquí, lo doy vuelta y lo pulo, y luego por este lado intercalo, o sea, lo aplico en el escote, ¿sí?, y con la vista atrapo el cuello, doy vuelta y entonces queda a la vista el cuello blanco. Sería con una vista interior de esta forma. Yo lo puse en otro color, pero con esta forma. Aquí me falta, así se vería con la delantera cosida si estuviera continua. Obviamente esto, cuando está cosido aquí, genera aquí un volumen, y o sea, todo lo que sea hasta aquí, hacer la trunca y luego un dobladillo común, o en realidad hacer la vista toda completa hasta el otro lado. Todo depende del gusto de cada uno, porque en realidad lo que yo estoy haciendo con esto es puliendo bien la parte que en algún momento tal vez se abra y se vea. El resto de la falda nunca se va a ver. Entonces, por supuesto, es a gusto de cada uno. En el caso de la otra opción que vemos aquí, en realidad esa vista la vamos a eliminar. Lo que tengo que hacer entonces es hacer una vista compuesta. Voy a hacer una vista en una tela clara, la vista la voy a cortar en color claro, y el resto de la vista la voy a hacer en el color de la tela, ¿sí? Ahí más o menos. Entonces hago una combinación. Cuando la persona camine y se abra la falda, se va a ver la misma tela del exterior, no blanco, ¿sí? Solamente es blanco la parte del cuello. Para la vista trasera, lo que podemos hacer es este sistema de vista, o este que está aquí, que lo voy a colocar arriba. Puede ser una vista entera, toda integrada, ¿sí? O sea, de un solo corte, hacer el hombro, cuello y sisa, todo depende del gusto. También puedo hacer una vista que cubra el cierre, y por supuesto después llega la vista. Si yo continúo la vista de la delantera, puedo llegar hasta la parte posterior, o directamente solamente poner la vista en la delantera y en la parte posterior un dobladillo común, como hacemos siempre. Y bien, más o menos así es como desarrollaríamos este modelo. Como ven, no es muy complejo, prácticamente es igual que todos los vestidos que hemos visto, de hacerle los cortes y los traslados de la pinza. La única diferencia es el cuello. Por supuesto, lo que tienen que hacer, siempre les recomiendo, es hacer una prueba de este trabajo antes de cortar en la tela, aunque sea en escala, aunque yo preferentemente, cuando se trata de una prenda, digamos, real, no recomiendo hacer escalas. Siempre hay que hacer la prenda en el tamaño real, porque en realidad nosotros escalamos las medidas del patrón, pero no escalamos la tela. La tela sigue siendo lo mismo, y no es lo mismo una tela que mide 10 centímetros a una tela que mide 1 metro.
porque la densidad y la gravedad hacen que la tela se comporte diferente. Por eso no recomiendo que trabajemos en escala cuando se trata de una prenda. Si estoy estudiando diseño, o estoy investigando, o estoy probando, o estoy estudiando, digamos, no va a ser para nadie la prenda, podemos usar escala porque obviamente ahorramos tiempo y dinero porque es menos tela. Pero si yo voy a hacer una prenda en serio, realmente no hagan escalas, porque pueden decepcionarse muchísimo de los resultados. Pero como les decía, hagan una prueba, ¿sí?, del comportamiento del cuello, y entonces así van a tener la posibilidad de corregir en un ensayo. El cuello smoking es el inicio o es el primer paso de los cuellos solapa. Aunque cuando se trata de un cuello solapa no es el cuello integrado que va hacia atrás, sino que está cortado y al cuello de la parte posterior se le hace un trabajo, una transformación para que tenga un pie de cuello y se apoye correctamente. Sin embargo, el cuello smoking tiene esta libertad de caer, o sea, es como que se convierte de pronto en una cosa, un familiar del cuello baby o el cuello marinero que cae sobre los hombros. El cuello de solapa común no es así, sino que se mantiene erguido y es diferente en ese aspecto. Y desde ya la confección de un cuello de solapa es mucho más complejo, mucho más detallado que un cuello smoking. Es como que el smoking es más relajado. Y además, para mi manera de ver, es más femenino, es mucho más sentador. Este cuello smoking se puede poner en otras prendas que no sea esta, por supuesto. Ustedes pueden hacer una blusa cualquiera, inclusive hasta de jean, y ponerle un cuello smoking y queda excelente. Hasta se le coloca el cuello smoking con variaciones a las batas de dormir o bata de baño. Es un cuello muy fácil de hacer. Así que bien, este ha sido el modelo de esta oportunidad en este video. Espero que les haya sido fácil de comprender y que les haya gustado. Por supuesto, si tienen algún comentario, alguna duda sobre este desarrollo o cualquier otro, me lo dejan en los comentarios. A mí me encanta leer los comentarios. Todo el tiempo estoy mirando lo que dicen. Sus opiniones para mí son muy importantes porque es la base. La opinión de ustedes es la base de estos tutoriales que estoy haciendo. Cada uno de ustedes son tomados en cuenta. Tengan paciencia, yo los voy a hacer. A mí me gusta hacer esto, realmente lo disfruto mucho y quiero que tengamos todos este ida y vuelta, me encanta. Me gustaría tener más tiempo todavía para poder hacer más videos. Así que bien, amigos, déjenme sus comentarios, suscríbanse al canal. Compartan este video en sus redes, así difundimos el canal. No olviden visitar el blog kivitamoyoblogspot.com y los invito a que me sigan en mis redes y continuemos con la conexión, ¿sí? Y sigamos aprendiendo. Nos vemos en la próxima, amigos. Hasta pronto.